Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velázquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988. Fondo. En el caso Velázquez Rodríguez. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrada por los siguientes jueces. Rafael Nieto Navia, presidente. Héctor Gros Espiel, vicepresidente. Rodolfo Epizay, juez. Tomás Buergental, juez. Pedro Niquén, juez. Héctor Fix Zamudio, juez. Rigoberto Espinal Irías, juez ad hoc. Presentes, además. Charles Moyer, secretario, y Manuel Ventura, secretario adjunto. De acuerdo con el artículo 44.1 de su reglamento, en adelante el reglamento, dicta la siguiente sentencia sobre el presente caso introducido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Honduras. 1. Este caso fue sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante la Corte, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en adelante la Comisión, el 24 de abril de 1986. Se originó en una denuncia, no 7920, contra el Estado de Honduras, en adelante Honduras o el Gobierno, recibida en la Secretaría de la Comisión el 7 de octubre de 1981. 2. Al introducir la demanda, la Comisión invocó los artículos 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en adelante la Convención o la Convención Americana. La Comisión sometió este caso con el fin de que la Corte decida si hubo violación, por parte del Estado involucrado, de los artículos 4, derecho a la vida, 5, derecho a la integridad personal, y 7, derecho a la libertad personal, de la Convención en perjuicio del señor Ángel Manfrado U. Velázquez Rodríguez, también conocido como Manfrado U. Velázquez. Asimismo, solicitó que la Corte disponga se reparen las consecuencias de la situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y se otorgue a la parte o partes lesionadas una justa indemnización. 3. Según la denuncia presentada ante la Comisión y la información complementaria recibida en los días inmediatamente siguientes, Manfrado U. Velázquez, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, fue apresado en forma violenta y sin mediar orden judicial de captura, por elementos de la Dirección Nacional de Investigación y del G2, Inteligencia, de las Fuerzas Armadas de Honduras. El apresamiento había tenido lugar en Tegucigalpa, el 12 de septiembre de 1981 en horas de la tarde. Los denunciantes declararon que varios testigos oculares manifestaron que fue llevado junto con otros detenidos a las celdas de la segunda estación de la Fuerza de Seguridad Pública ubicadas en el barrio El Manchen de Tegucigalpa, donde fue sometido a duras interrogaciones bajo crueles torturas, acusado de supuestos delitos políticos. Agrega la denuncia que el 17 de septiembre de 1981 fue trasladado al 1º Batallón de Infantería donde prosiguieron los interrogatorios y que, a pesar de esto, todos los cuerpos policiales y de seguridad negaron su detención. 4. Después de haber transmitido la denuncia al gobierno, la Comisión, en varias oportunidades, solicitó del mismo la información correspondiente sobre los hechos denunciados. Ante la falta de respuesta del gobierno, la Comisión, por aplicación del artículo 42, antiguo art. 39, de su reglamento, presumió verdaderos los hechos denunciados en la comunicación de 7 de octubre de 1981 relativos a la detención y posterior desaparición del señor Ángel Manfrado U. Velázquez Rodríguez en la República de Honduras y observó al gobierno que tales hechos constituyen gravísimas violaciones al derecho a la vida, art. 4, y al derecho de libertad personal, art. 7, de la Convención Americana, resolución 30/83 de 4 de octubre de 1983. 5. El 18 de noviembre de 1983 el gobierno pidió la reconsideración de la resolución 30/83, argumentando que no se habían agotado los recursos de la jurisdicción interna, que la Dirección Nacional de Investigación, en adelante DNI, desconocía el paradero de Manfrado U. Velázquez, que el gobierno estaba haciendo todas las diligencias para esclarecer el paradero de la persona en cuestión y que había rumores de que Manfrado U. Velázquez anda con grupos de guerrilleros de El Salvador. 6. El 30 de mayo de 1984 la Comisión comunicó al gobierno que había acordado, a la luz de las informaciones suministradas por vuestro ilustrado gobierno, reconsiderar la resolución 30/83, continuando con el estudio del caso, y solicitó información, entre otros aspectos, sobre el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna. 7. La Comisión, el 29 de enero de 1985, reiteró el pedido de 30 de mayo de 1984 y advirtió que adoptaría una decisión final sobre este caso en su sesión de marzo de 1985. El 1 de marzo de ese año el gobierno pidió que la decisión final fuera postergada e informó que se había establecido una comisión investigadora sobre la materia. La Comisión Interamericana accedió el 11 de marzo a la solicitud del gobierno y le concedió un plazo de 30 días para enviar la información pedida, sin que ésta hubiese sido remitida por el gobierno dentro del plazo. 8. El 17 de octubre de 1985 el gobierno presentó a la comisión el texto del informe emitido por la comisión investigadora. 9. El 7 de abril de 1986, el gobierno informó sobre las diligencias incoadas contra los supuestos responsables de la desaparición de Manfrado U. Velázquez y otros, ante el Juzgado de Letras Primero de lo Criminal, el cual dictó auto de sobreseimiento a excepción del general Gustavo Álvarez Martínez, por haberse sacado testimonio, por hallarse este fuera del país, decisión posteriormente confirmada por la Corte Primera de Apelaciones. 10. La Comisión, en resolución 22/86 de 18 de abril de 1986, consideró que la nueva información presentada por el gobierno no era suficiente para ameritar una reconsideración de su resolución 30/83 y que, por el contrario, de todos los elementos de juicio que obran en el caso se deduce que el señor Ángel Manfrado U. Velázquez Rodríguez continúa desaparecido sin que el gobierno haya ofrecido pruebas concluyentes que permitan establecer que no son verdaderos los hechos denunciados. La Comisión en esta misma resolución confirmó la 30/83 y refirió el asunto a la Corte. Primero. 11. La Corte es competente para conocer del presente caso. Honduras ratificó la convención el 8 de septiembre de 1977 y depositó, el 9 de septiembre de 1981, el instrumento de reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte a que se refiere el artículo 62 de la convención. El caso fue elevado a la Corte por la Comisión, de acuerdo con los artículos 61 de la convención y 50.1 y 50.2 de su reglamento. Segundo.
12. La demanda ante la Corte fue introducida el 24 de abril de 1986. La Secretaría de la Corte, en cumplimiento del artículo 26.1 del reglamento, la remitió al gobierno el 13 de mayo de 1986. 13. El 23 de julio de 1986 el juez Jorge R. Hernández Alcerro comunicó al presidente de la Corte, en adelante el presidente, que, con fundamento en el artículo 19.2 del Estatuto de la Corte, en adelante el Estatuto, había decidido excusarse del conocimiento de los 3 casos que fueron sometidos a consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El presidente aceptó la excusa y, mediante nota de esa misma fecha, informó al gobierno que, de acuerdo con el artículo 10.3 del Estatuto, tenía derecho a designar un juez ad hoc. El gobierno, por nota de 21 de agosto de 1986, designó para ese efecto al abogado Rigoberto Espinal Irías. 14. El presidente, mediante nota de 23 de julio de 1986, confirmó un acuerdo preliminar para que el gobierno presentara el escrito pertinente a finales del mes de agosto de 1986. El gobierno solicitó, el 21 de agosto de 1986, posponer hasta el mes de noviembre del mismo año el plazo para presentarlo. 15. Por resolución de 29 de agosto de 1986 el presidente, después de haber consultado con las partes, señaló el 31 de octubre de 1986 como fecha límite para que el gobierno presentara su escrito sobre este caso. A la vez fijó el día 15 de enero de 1987 para que la comisión presentara el suyo y el 1 de marzo del mismo año como límite temporal para la presentación de la respuesta del gobierno. 16. El gobierno, en su escrito de 31 de octubre de 1986, formuló objeciones a la admisibilidad de la demanda promovida por la comisión. 17. El presidente, por resolución de 11 de diciembre de 1986, a pedido de la comisión, extendió el plazo de la presentación del escrito de la misma hasta el 20 de marzo de 1987 y prorrogó el del gobierno para presentar su respuesta hasta el 25 de mayo de 1987. 18. Por resolución de 30 de enero de 1987, el presidente aclaró que la demanda introducida por la comisión, que dio inicio al presente procedimiento, debe tenerse en esta oportunidad como la memoria prevista por el artículo 30.3 del reglamento y que, además, el plazo conferido a la comisión hasta el 20 de marzo de 1987, es el previsto en el artículo 27.3 del mismo para presentar sus observaciones y conclusiones acerca de las excepciones preliminares opuestas por el gobierno. Dispuso también el presidente convocar a las partes a una audiencia pública para el 15 de junio de 1987, con el propósito de escuchar sus posiciones sobre las excepciones preliminares y dejó abiertos los plazos procesales sobre el fondo, en los términos del artículo citado del reglamento. 19. Mediante escrito de 13 de marzo de 1987, el gobierno comunicó que, por cuanto la resolución del 30 de enero de 1987 no se circunscribe a asuntos de mero trámite ni a fijación de plazos, sino que incluye una labor interpretativa y de calificación de los escritos presentados, considera deseable, al tenor de lo dispuesto en el artículo 25 del Estatuto de la Corte y del artículo 44, párrafo 2, de su reglamento, que la Corte confirme los términos de la resolución del presidente de la Corte del 30 de enero de 1987, como una medida tendiente a evitar ulterior confusión entre las partes, toda vez que siendo los primeros casos contenciosos que se someten al conocimiento de la misma, resulta especialmente conveniente asegurar el estricto cumplimiento y la correcta aplicación de las normas de procedimiento de la Corte. 20. La comisión, en escrito que acompañó a sus observaciones de 20 de marzo de 1987, solicitó al presidente que dejara sin efecto el párrafo 3 de la resolución de 30 de enero de 1987 en el cual se fijó la fecha para celebrar la audiencia pública. También expresó que, en ninguna parte de su memoria, el gobierno de Honduras ha presentado sus objeciones con el carácter de excepciones preliminares. Por su parte, el gobierno, en nota de 11 de junio de 1987, se refirió a ellas como objeciones preliminares. 21. La Corte, mediante resolución de 8 de junio de 1987, confirmó en todos sus términos la resolución del presidente de 30 de enero de 1987. 22. La audiencia pública sobre las excepciones preliminares opuestas por el gobierno se celebró el 15 de junio de 1987. A ella comparecieron representantes del gobierno y de la comisión. 23. El 26 de junio de 1987 la Corte resolvió las excepciones preliminares en sentencia adoptada por unanimidad. En ella la Corte 1. Desestima las excepciones preliminares opuestas por el gobierno de Honduras, salvo la referente al no agotamiento de los recursos de jurisdicción interna que ordena unir a la cuestión de fondo. 2. Continúa con el conocimiento del presente caso. 3. Reserva el pronunciamiento sobre costas para decidirlo con la cuestión de fondo. Caso Velázquez Rodríguez, excepciones preliminares, sentencia de 26 de junio de 1987. Series en número 1. 24. En esa misma fecha la Corte adoptó una resolución mediante la cual dispuso 1. Instruir al presidente para que, en consulta con las partes, otorgue al gobierno un plazo definitivo y perentorio, que no podrá exceder del 27 de agosto de 1987, para que presente su contramemoria sobre el fondo del asunto y ofrezca sus pruebas, con indicación de los hechos que con cada una pretende demostrar. El ofrecimiento de pruebas deberá indicar la forma, ocasión y términos como desea presentarlas. 2. La comisión, dentro de los 30 días siguientes a la comunicación de esta resolución, deberá ratificar por escrito su solicitud de prueba ya formulada, sin perjuicio de que pueda modificar o completar la ofrecida. En tal ratificación deberá indicar los hechos que con cada una de las pruebas pretende demostrar y la forma, ocasión y términos como desea presentarlas. La comisión podrá también ampliar o modificar su ofrecimiento de pruebas, a la mayor brevedad, cuando haya tenido conocimiento del escrito del gobierno a que se refiere el punto 1 de esta resolución. 3. Instruir, asimismo, al presidente para que, sin perjuicio de la alzada que sea procedente ante la Corte, resuelva las cuestiones incidentales que surjan, admita o rechace las pruebas ya ofrecidas o que se ofrecieren, ordene la evacuación de las documentales, periciales u otras no testimoniales que acoja, y, en consulta con las partes, convoque a la audiencia o audiencias sobre el fondo, en las cuales se incorporarán las pruebas recibidas, se recibirán la declaración de testigos y peritos que
fueren del caso y se oirán las conclusiones finales. 4. Instruir al presidente para que gestione con las autoridades respectivas las garantías necesarias de inmunidad y participación de los representantes y asistentes de las partes, testigos y peritos, así como, en su caso, delegados de la Corte. 25. La Comisión, mediante escrito de 20 de julio de 1987, ratificó y amplió su solicitud de prueba testimonial y ofreció prueba documental. 26. El Gobierno presentó su contramemoria y prueba documental sobre el caso el 27 de agosto de 1987. En ella solicitó declarar sin lugar la demanda contra el Estado de Honduras en vista de no aceptar los hechos por no ser ciertos y por no haberse agotado todavía los trámites de jurisdicción interna del Estado de Honduras. 27. El presidente, por resolución de 1 de septiembre de 1987, admitió la prueba testimonial y la documental ofrecidas por la Comisión. Asimismo, por resolución de 14 de septiembre de 1987, admitió la prueba documental ofrecida por el Gobierno. 28. Del 30 de septiembre al 7 de octubre de 1987 la Corte celebró audiencia sobre el fondo del caso y escuchó las conclusiones de las partes. 29. Después de haber oído los testigos, la Corte, por auto de 7 de octubre de 1987, decretó las siguientes pruebas para mejor proveer. A prueba documental. 1. Solicitar al Gobierno de Honduras que suministre el organigrama del Batallón 316 y su ubicación dentro de las Fuerzas Armadas de Honduras. B. Prueba testimonial. 1. Citar a declarar a los señores Marco Tulio Regalado y Alexander Hernández, integrantes de las Fuerzas Armadas de Honduras. C. Reiteración de solicitud. 1. Al Gobierno de Honduras sobre el paradero de José Isaías Vilorio y una vez ubicado citarlo para que comparezca a declarar ante la Corte. 30. Por el mismo auto, la Corte señaló el 15 de diciembre de 1987 como fecha límite para consignar la prueba documental y la sesión de enero para recibir la prueba testimonial. 31. En relación con dicho auto, el Gobierno, por nota de 14 de diciembre de 1987. A. Solicitó, en cuanto al organigrama del Batallón 316, que la Corte recibiera en audiencia privada, por razones estrictas de seguridad del Estado de Honduras, al comandante del citado batallón. B. En lo que se refiere al testimonio de Alexander Hernández y Marco Tulio Regalado pidió, por razones de seguridad y debido a que ambas personas se encuentran de alta en las Fuerzas Armadas de Honduras, que su testimonio sea rendido en la República de Honduras en la forma que, la Corte determine, en audiencia privada que oportunamente se señale. C. Sobre el paradero de José Isaías Vilorio, informó que está laborando como empleado administrativo de la Dirección Nacional de Investigación, DNI, dependencia de la Fuerza de Seguridad Pública, en la ciudad de Tegucigalpa. 32. La Comisión, en nota de 24 de diciembre de 1987, se opuso a que el testimonio de los militares hondureños fuera recibido en audiencias privadas, posición que fue reiterada mediante nota de 11 de enero de 1988. 33. La Corte, por resolución de esa última fecha, decidió recibir el testimonio de los militares hondureños en audiencia privada en presencia de las partes. 34. De acuerdo con lo dispuesto en su auto de 7 de octubre de 1987 y en la resolución de 11 de enero de 1988, la Corte, en audiencia privada celebrada el 20 de enero de 1988 a la que concurrieron las partes, recibió los testimonios de personas que se identificaron como el teniente coronel Alexander Hernández y el teniente Marco Tulio Regalado Hernández. La Corte escuchó, además, al coronel Roberto Núñez Montes, jefe de los servicios de inteligencia de Honduras. 35. El 22 de enero de 1988 el Gobierno presentó un dictamen del Colegio de Abogados de Honduras sobre los recursos legales de que se dispone en el sistema jurídico hondureño en casos de desaparecidos, dictamen que había sido pedido por la Corte atendiendo la solicitud del Gobierno de 26 de agosto de 1987. 36. La Corte recibió el 7 de julio de 1988 un escrito en el que la Comisión, al responder una solicitud de la Corte respecto de otro caso en trámite, caso Fairen Garbi y Solís Corrales, hizo algunas observaciones finales sobre el caso presente. 37. El presidente, mediante resolución de 14 de julio de 1988, no dio entrada a dichas observaciones por ser extemporáneas y por si se reabriera el procedimiento se violaría el trámite oportunamente dispuesto y, además, se alteraría gravemente el equilibrio y la igualdad procesales de las partes. 38. Las siguientes organizaciones no gubernamentales hicieron llegar, como Amici Curie, escritos a la Corte: Amnesty International, Association of the Bar of the City of New York, Lawyers Committee for Human Rights y Minnesota Lawyers International Human Rights Committee. 3. 39. La Comisión, mediante nota dirigida al presidente el 4 de noviembre de 1987, solicitó a la Corte, en vista de amenazas contra los testigos Milton Jiménez Puerto y Ramón Custodio López, adoptar las medidas provisionales previstas en el artículo 63.2 de la Convención. El presidente, al transmitir esta información al Gobierno, le comunicó que él no cuenta en el momento con suficientes elementos de juicio para tener certeza de las personas o entidades a las que puedan atribuirse las amenazas, pero sí desea solicitar decididamente al ilustrado Gobierno de Honduras que tome todas las medidas necesarias para garantizar a los señores Jiménez y Custodio y al Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras la seguridad de sus vidas y propiedades. Y que, previa consulta con la Comisión Permanente de la Corte, estaba dispuesto, en caso de ser necesario, a citar inmediatamente a la Corte a una reunión urgente con el objeto, si la anormal situación continúa, de que tome las medidas pertinentes. El agente, mediante comunicaciones de 11 y 18 de noviembre de 1987, comunicó que su gobierno garantizaba, tanto al doctor Ramón Custodio López como al licenciado Milton Jiménez Puerto, el respeto a su integridad física y moral por parte del Estado de Honduras y el fiel cumplimiento de la Convención. 40. En su nota de 11 de enero de 1988 la Comisión informó a la Corte de la Muerte, el 5 de enero de 1988 a las 7:15 am, del señor Jorge Isaías Vilorio, cuya comparecencia como testigo ante la Corte estaba prevista para el 18 de enero de 1988. Su muerte habría ocurrido en plena vía pública, en la colonia San Miguel, Comayagüela, Tegucigalpa, por un grupo de hombres armados, quienes colocaron sobre su cuerpo una insignia de un movimiento guerrillero hondureño, conocido con el nombre de Cinchonero y se dieron a la fuga en un vehículo a toda velocidad.
41 El 15 de enero de 1988 la Corte tuvo conocimiento del asesinato la víspera en San Pedro Sula de Moisés Landaverde y de Miguel Ángel Pavón Salazar, quien había comparecido el 30 de septiembre de 1987 a rendir testimonio en este caso. En esa misma fecha, la Corte dictó medidas provisionales al tenor del artículo 63.2 de la Convención, de acuerdo con las cuales dispuso: 1. Apremiar al gobierno de Honduras a que adopte sin dilación cuantas medidas sean necesarias para prevenir nuevos atentados contra los derechos fundamentales de quienes han comparecido o han sido citados para comparecer ante esta Corte con motivo de los casos Velázquez Rodríguez, Fayren Garbi y Solís Corrales y Godínez Cruz en escrupuloso cumplimiento de la obligación de respeto y garantía de los derechos humanos que tiene contraída en virtud del artículo 1.1 de la Convención. 2. Instar igualmente al gobierno de Honduras para que extreme todos los medios a su alcance para investigar esos repudiables crímenes, identificar a los culpables y aplicarles las sanciones previstas en el derecho interno hondureño. Después de haber adoptado la anterior resolución, la Corte recibió una solicitud de la Comisión, fechada el 15 de enero de 1988, para que tomara las medidas pertinentes para proteger la integridad y seguridad de las personas que comparecieron o que en el futuro comparecieran ante la Corte. 42. Después de haber adoptado la anterior resolución, la Corte recibió una solicitud de la Comisión, fechada el 15 de enero de 1988, para que tomara las medidas pertinentes para proteger la integridad y seguridad de las personas que comparecieron o que en el futuro comparecieran ante la Corte. 43. El 18 de enero de 1988 la Comisión solicitó, adicionalmente, a la Corte la adopción de las siguientes medidas provisionales complementarias. 1. Que requiera al gobierno de Honduras que dentro de un plazo máximo de 15 días informe a la ilustre Corte de las medidas concretas que ha adoptado para proteger la integridad física de los testigos que han comparecido ante esta Corte así como de las personas que de alguna manera se encuentran vinculadas a estos procesos, como es el caso de los dirigentes de organizaciones de derechos humanos. 2. Que dentro del mismo plazo el gobierno de Honduras informe sobre las investigaciones judiciales iniciadas por los asesinatos de José Isaías Vilorio, Miguel Ángel Pavón y Moisés Landaverde. 3. Que el gobierno de Honduras, dentro de igual plazo, transmita a esta Corte las declaraciones públicas que haya efectuado sobre los asesinatos anteriormente mencionados, con indicación de los órganos de publicidad en que tales declaraciones aparecieron. 4. Que dentro del mismo plazo de 15 días, el gobierno de Honduras informe a la ilustre Corte de las investigaciones judiciales que se hayan iniciado por el delito de acción pública por amenazas en perjuicio de los testigos en este juicio señores Ramón Custodio López y Milton Jiménez Puerto. 5. Que igualmente se informe a esta Corte si se ha ordenado protección policial respecto de la integridad personal de los testigos que han comparecido así como de los inmuebles del CODE. 6. Que la ilustre Corte solicite al gobierno de Honduras que le remita de inmediato copia de las autopsias y de las pericias balísticas efectuadas en el caso de los asesinatos de los señores Vilorio, Pavón y Landaverde. 44. Ese mismo día el gobierno presentó copia del acta de reconocimiento del cadáver de José Isaías Vilorio y del dictamen médico forense del mismo, ambos de 5 de enero de 1988. 45. El 18 de enero de 1988 la Corte resolvió, por 6 votos contra 1, oír a las partes en audiencia pública al día siguiente sobre las medidas solicitadas por la Comisión. Luego de la audiencia mencionada, la Corte, mediante resolución unánime de 19 de enero de 1988, considerando los artículos 63.2, 33 y 62.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1 y 2 del Estatuto y 23 del Reglamento de la Corte, el carácter de órgano judicial que tiene la Corte y los poderes que de ese carácter derivan, adoptó las siguientes medidas provisionales adicionales. 1. Requerir al gobierno de Honduras que dentro de un plazo de 2 semanas, contado a partir de la fecha, informe a esta Corte sobre los siguientes puntos. A. Sobre las medidas que haya adoptado o pretenda adoptar enderezadas a proteger la integridad física y evitar daños irreparables a las personas que, como los testigos que han rendido su declaración o aquellos que están llamados a rendirla, se encuentran vinculadas a estos procesos. B. Sobre las investigaciones judiciales que se adelantan o las que ha de iniciar en razón de amenazas contra las mismas personas mencionadas anteriormente. C. Sobre las investigaciones por los asesinatos, incluyendo los respectivos dictámenes médico-forenses, y las acciones que se propone ejercer ante la Administración de Justicia de Honduras para que sanciones a los responsables. 2. Requerir al gobierno de Honduras que adopte medidas concretas destinadas a aclarar que la comparecencia individual ante la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las condiciones en que ello está autorizado por la Convención Americana y por las normas procesales de ambos órganos, constituye un derecho de toda persona, reconocido por Honduras como parte en la misma convención. Esta resolución fue comunicada en estrados a las partes. 46. El gobierno, en atención a lo dispuesto por la Corte en su resolución de 19 de enero de 1988, presentó el 3 de febrero de 1988, los siguientes documentos. 1. Certificación extendida por el Juzgado Tercero de Letras de lo Criminal de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés el 27 de enero de 1988, conteniendo el dictamen médico emitido por el forense Rolando Tábora de dicha sección judicial, referente a la muerte del profesor Miguel Ángel Pavón Salazar. 2. Certificación extendida por el mismo Juzgado de Letras en la misma fecha, conteniendo el dictamen médico del forense anteriormente mencionado de la dicha sección judicial, referente a la muerte del profesor Moisés Landaverde Recarte. 3. Certificación extendida por el mencionado juzgado y en la misma fecha 27 de enero de 1988, conteniendo la declaración rendida en calidad de testigo por el Dr. Rolando Tábora, médico forense, en las diligencias iniciadas por dicho juzgado para investigar la muerte de los señores Miguel Ángel Pavón y Moisés Landaverde Recarte. 4. Certificación extendida por el Juzgado Primero de Letras de lo Criminal, de la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, extendido el 2 de febrero de 1988, correspondiente al por cuanto iniciado por dicho juzgado para investigar el delito de amenazas a muerte en perjuicio del Dr. Ramón Custodio López y el licenciado Milton Jiménez. En el mismo escrito el gobierno dijo que del contenido de los documentos antes mencionados queda establecido que el gobierno de Honduras ha iniciado las diligencias judiciales para investigar los asesinatos de los señores Miguel Ángel Pavón Salazar y Moisés Landaverde Recarte, todo de acuerdo a los procedimientos legales señalados en la legislación hondureña.
Se establece, además, en los mismos documentos, que no se practicó la extracción de los proyectiles a los cadáveres de los occisos para estudios balísticos posteriores, debido a la oposición de los familiares, razón por la cual no se presenta el dictamen balístico requerido. 47. Asimismo, el gobierno solicitó que se ampliara el plazo estipulado en la resolución mencionada, ya que por motivos justificados, alguna información no ha sido posible recabarla. La Secretaría, siguiendo instrucciones del presidente, comunicó al gobierno al día siguiente que no era posible extender dicho plazo por haber sido determinado por la Corte. 48. Mediante comunicación de 10 de marzo de 1988, la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos de Honduras, órgano gubernamental, hizo varias consideraciones respecto de la resolución de la Corte de 15 de enero de 1988. Sobre las amenazas de que han sido objeto algunos de los testigos, informó que el doctor Custodio se negó a presentar la denuncia ante los tribunales correspondientes como era lo adecuado. El juzgado de letras primero de lo criminal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, levantó diligencias para investigar si existían amenazas, intimidaciones, conspiraciones, etc. para querer asesinar al doctor Custodio y al licenciado Milton Jiménez Puerto, para lo cual fueron citados en legal y debida forma para que declararan y aportaran la evidencia que tuvieron en su poder, sin que los testigos mencionados hubieran comparecido ante el juzgado citado. Agregó que ninguna de las autoridades hondureñas ha tratado de intimidar, amenazar o coartar la libertad a ninguna de las personas que declararon ante la Corte, las cuales están gozando de todas sus garantías como los demás ciudadanos. 49. El 23 de marzo de 1988, el gobierno remitió los siguientes documentos. 1. Certificación del secretario del Juzgado Tercero de lo Criminal de la Secretaría Judicial de San Pedro Sula, de las autopsias de los cadáveres de Miguel Ángel Pavón Salazar y Moisés Landaverde. 2. Dictamen balístico de las esquirlas de los proyectiles extraídos de los cadáveres de las mismas personas, suscrito por el director del Departamento Médico Legal de la Corte Suprema de Justicia. 4. 50. El gobierno planteó varias excepciones preliminares que fueron resueltas por la Corte en sentencia de 26 de junio de 1987, supra 16 a 23. En esa sentencia la Corte ordenó unir a la cuestión de fondo la excepción preliminar opuesta por Honduras, relativa al no agotamiento de los recursos internos, y dio al gobierno y a la Comisión una nueva oportunidad de sustanciar plenamente sus puntos de vista sobre el particular, caso Velázquez Rodríguez, excepciones preliminares, supra 23, párrafo 90. 51. La Corte resolverá en primer lugar esta excepción pendiente. Para ello, la Corte se valdrá de todos los elementos de juicio a su disposición, incluso aquellos producidos dentro del trámite de fondo del caso. 52. La Comisión presentó testigos y diversas pruebas documentales sobre este asunto. El gobierno, por su parte, sometió algunas pruebas documentales, con ejemplos de recursos de exhibición personal tramitados con éxito en favor de diversas personas, infra 120c. El gobierno afirmó también, a propósito de este recurso, que requiere identificación del lugar de detención y la autoridad bajo la cual se encuentra el detenido. 53. El gobierno, además del de exhibición personal, mencionó diversos recursos eventualmente utilizables, como los de apelación, casación, extraordinario de amparo, ad efectum videndi, denuncias penales contra los eventuales culpables y la declaratoria de muerte presunta. 54. El Colegio de Abogados de Honduras, en su opinión, supra 35, menciona expresamente el recurso de exhibición personal, contenido en la ley de amparo, y la denuncia ante un juzgado competente para que éste realice las investigaciones sobre el paradero del supuesto desaparecido. 55. La comisión sostuvo que los recursos señalados por el gobierno no eran eficaces en la situación interna del país durante aquella época. Presentó documentación sobre 3 recursos de exhibición personal interpuestos en favor de Manfrado U. Velázquez que no produjeron resultados. Mencionó, además, 2 denuncias penales que no condujeron a la identificación y sanción de eventuales responsables. Según el punto de vista de la comisión, esas instancias agotan los recursos internos en los términos previstos por el artículo 46.1a de la Convención. 56. La Corte considerará, en primer término, los aspectos jurídicos relevantes sobre la cuestión del agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna y analizará posteriormente su aplicación al caso. 57. El artículo 46.1a de la Convención dispone que, para que una petición o comunicación presentada a la Comisión conforme a los artículos 44 o 45 resulta admisible, es necesario que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. 58. En su inciso 2, el mismo artículo dispone que este requisito no se aplicará cuando a. No exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados. B. No se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y C. Haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. 59. En su sentencia de 26 de junio de 1987, la Corte decidió, inter alia, que el Estado que alega el no agotamiento tiene a su cargo el señalamiento de los recursos internos que deben agotarse y de su efectividad. Caso Velázquez Rodríguez, excepciones preliminares, supra 23, párrafo 88. 60. La Corte no se extendió más allá de la conclusión citada en el párrafo anterior al referirse al tema de la carga de la prueba. En esta oportunidad, la Corte considera conveniente precisar que si un Estado que alega el no agotamiento prueba la existencia de determinados recursos internos que deberían haberse utilizado, corresponderá a la parte contraria demostrar que esos recursos fueron agotados o que el caso cae dentro de las excepciones del artículo 46.2. No se debe presumir con ligereza que un Estado parte en la Convención ha incumplido con su obligación de proporcionar recursos internos eficaces. 61. La regla del previo agotamiento de los recursos internos permite al Estado resolver el problema según su derecho interno antes de verse enfrentado a un proceso internacional, lo cual es especialmente válido en la jurisdicción internacional de los derechos humanos, por ser esta coadyuvante o complementaria de la interna, Convención Americana, preámbulo. 62. Proporcionar tales recursos es un deber jurídico de los Estados, como ya lo señaló la Corte en su sentencia de 26 de junio de 1987, cuando afirmó:
La regla del previo agotamiento de los recursos internos en la esfera del derecho internacional de los derechos humanos tiene ciertas implicaciones que están presentes en la Convención. En efecto, según ella, los Estados partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos, art. 25, recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal, art. 8.1, todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción, art. 1. Caso Velázquez Rodríguez, excepciones preliminares, supra 23, párrafo 91. 63. El artículo 46.1a de la Convención remite a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. Esos principios no se refieren solo a la existencia formal de tales recursos, sino también a que estos sean adecuados y efectivos, como resulta de las excepciones contempladas en el artículo 46.2. 64. Que sean adecuados significa que la función de esos recursos, dentro del sistema del derecho interno, sea idónea para proteger la situación jurídica infringida. En todos los ordenamientos internos existen múltiples recursos, pero no todos son aplicables en todas las circunstancias. Si, en un caso específico, el recurso no es adecuado, es obvio que no hay que agotarlo. Así lo indica el principio de que la norma está encaminada a producir un efecto y no puede interpretarse en el sentido de que no produzca ninguno o su resultado sea manifiestamente absurdo o irrazonable. Por ejemplo, un procedimiento de orden civil, expresamente mencionado por el gobierno, como la presunción de muerte por desaparecimiento, cuya función es la de que los herederos puedan disponer de los bienes del presunto muerto o su cónyuge pueda volver a casarse, no es adecuado para hallar la persona ni para lograr su liberación si está detenida. 65. De los recursos mencionados por el gobierno, la exhibición personal o habeas corpus sería, normalmente, el adecuado para hallar a una persona presuntamente detenida por las autoridades, averiguar si lo está legalmente y, llegado el caso, lograr su libertad. Los otros recursos mencionados por el gobierno o tienen simplemente el objeto de que se revise una decisión dentro de un proceso ya incoado, como los de apelación o casación, o están destinados a servir para otros propósitos. Pero, si el recurso de exhibición personal exigiera, como lo afirmó el gobierno, identificar el lugar de detención y la autoridad respectiva, no sería adecuado para encontrar a una persona detenida clandestinamente por las autoridades del Estado, puesto que, en estos casos solo existe prueba referencial de la detención y se ignora el paradero de la víctima. 66. Un recurso debe ser, además, eficaz, es decir, capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido. El de exhibición personal puede volverse ineficaz si se le subordina a exigencias procesales que lo hagan inaplicable. Si, de hecho, carece de virtualidad para obligar a las autoridades, resulta peligroso para los interesados intentarlo o no se aplica imparcialmente. 67. En cambio, al contrario de lo sostenido por la Comisión, el mero hecho de que un recurso interno no produzca un resultado favorable al reclamante no demuestra por sí solo la inexistencia o el agotamiento de todos los recursos internos eficaces, pues podría ocurrir, por ejemplo, que el reclamante no hubiera acudido oportunamente al procedimiento apropiado. 68. El asunto toma otro cariz, sin embargo, cuando se demuestra que los recursos son rechazados sin llegar al examen de la validez de los mismos, o por razones fútiles, o si se comprueba la existencia de una práctica o política ordenada o tolerada por el poder público, cuyo efecto es el de impedir a ciertos demandantes la utilización de los recursos internos que, normalmente, estarían al alcance de los demás. En tales casos el acudir a esos recursos se convierte en una formalidad que carece de sentido. Las excepciones del artículo 46.2 serían plenamente aplicables en estas situaciones y eximirían de la necesidad de agotar recursos internos que, en la práctica, no pueden alcanzar su objeto. 69. Para el gobierno los recursos de la jurisdicción hondureña no se agotan con el recurso de exhibición personal porque hay otros recursos de carácter ordinario y extraordinario, tales como los de apelación, de casación y extraordinario de amparo, así como el civil de presunción de muerte. Además, el procedimiento penal da a las partes la posibilidad de usar cuantos medios de prueba estimen pertinentes. Expresó el gobierno, en relación con los casos de desaparecidos de que habló la comisión, que se han levantado las respectivas diligencias, de oficio en unos casos y por denuncia o acusación en otros, y que, mientras no sean identificados o aprehendidos los presuntos responsables o cómplices de los delitos, el procedimiento permanece abierto. 70. En sus conclusiones el gobierno expresó que, durante los años 1981 a 1984, se otorgaron varios recursos de exhibición personal en Honduras, con lo que se probaría que este recurso no fue ineficaz en este periodo. Acompañó varios documentos al respecto. 71. La comisión, a su vez, manifestó que en Honduras hubo una práctica de desapariciones que imposibilitaba agotar los recursos internos, pues no resultaron el medio idóneo para corregir los abusos que se imputaban a las autoridades ni dieron como resultados la aparición de las personas secuestradas. 72. Afirmó la comisión que en los casos de desapariciones el hecho de haber intentado un habeas corpus o un amparo sin éxito, es suficiente para tener por agotados los recursos de la jurisdicción interna si la persona detenida sigue sin aparecer, ya que no hay otro recurso más apropiado para el caso. Puntualizó que en el caso de Manfrado U. Velázquez se intentaron tanto recursos de exhibición personal como denuncias penales que no produjeron resultado. Señaló que el agotamiento de los recursos internos no debe entenderse como la necesidad de efectuar, mecánicamente, trámites formales, sino que debe analizarse en cada caso la posibilidad razonable de obtener el remedio. 73. Expresó la comisión que, por la estructura del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, la carga de la prueba en materia de recursos internos le corresponde al gobierno. La excepción de la falta de agotamiento requiere la existencia de un recurso idóneo para remediar la violación. Afirmó que la denuncia penal no es idónea para encontrar al desaparecido sino para dirimir responsabilidades individuales. 74. Del expediente ante la Corte resulta que, en favor de Manfrado U. Velázquez, fueron interpuestos los siguientes recursos. A. Habeas corpus. 1. El 17 de septiembre de 1981, interpuesto por Zenaida Velázquez, en contra de las fuerzas de seguridad pública. No arrojó ningún resultado. 2. El 6 de febrero de 1982, interpuesto por Zenaida Velázquez. No arrojó ningún resultado.
3. El 4 de julio de 1983, interpuesto por varios familiares de desaparecidos en favor de Manfrado U. Velázquez y de otras personas. Fue rechazado el 11 de septiembre de 1984. B. Denuncias penales. 1. El 9 de noviembre de 1982, interpuesta en el Juzgado Primero de Letras de lo Criminal de Tegucigalpa por su padre y su hermana. No arrojó ningún resultado. 2. El 5 de abril de 1984, interpuesta en el Juzgado Primero de Letras de lo Criminal por la señora Gertrudis Lanza González, a la cual se adhirió Zenaida Velázquez, contra varios miembros de las Fuerzas Armadas. Esta causa fue sobreseída definitivamente por el tribunal y luego confirmado dicho sobreseimiento por la Corte Primera de Apelaciones, el 16 de enero de 1986, dejándose abierto el proceso contra el general Gustavo Álvarez Martínez, que fue declarado reo ausente, supra 9. 75. Aunque el gobierno no discutió que los recursos anteriores hubieran sido intentados, manifestó que la comisión no debió haber admitido la denuncia en este caso y menos someterla a conocimiento de la Corte, por no haberse agotado los recursos internos de que dispone la legislación hondureña, ya que no constan en el expediente resoluciones definitivas que demuestren lo contrario. Expresó que el primer recurso de habeas corpus interpuesto fue declarado desierto porque no fue formalizado por la interesada. Sobre el segundo y el tercero explicó que no se pueden interponer más recursos de exhibición personal cuando versen sobre la misma materia, los mismos hechos y se fundamenten en las mismas disposiciones legales. En cuanto a las denuncias penales expresó el gobierno que no se aportaron las pruebas del caso, que se ha hablado de presunciones pero que no se han aportado pruebas y que, por esa razón, ese juicio aún continúa abierto en los tribunales de Honduras en espera de que se señalen específicamente los culpables. Expresó que en una de ellas se dictó sobreseimiento por falta de prueba a favor de los denunciados que se presentaron al juzgado, salvo el general Álvarez Martínez por estar ausente del país. Además, agregó el gobierno, aun cuando haya sobreseimiento no están agotados los recursos, ya que se pueden interponer los extraordinarios de amparo, revisión y casación, y en el caso concreto, no es aplicable aún la prescripción, de manera que el juicio está todavía abierto. 76. En el expediente, infra, capítulo 5, se encuentran testimonios de miembros de la Asamblea Legislativa de Honduras, de abogados hondureños, de personas que en algún momento estuvieron desaparecidas y de parientes de los desaparecidos, enderezados a demostrar que, en la época en que ocurrieron los hechos, los recursos judiciales existentes en Honduras no eran eficaces para obtener la libertad de las víctimas de una práctica de desapariciones forzadas o involuntarias de personas, en adelante desaparición o desapariciones, dispuesta o tolerada por el poder público. Igualmente se hallan decenas de recortes de prensa que aluden a la misma práctica. De acuerdo con esos elementos de juicio, entre los años 1981 y 1984, más de 100 personas fueron detenidas ilegalmente, muchas jamás volvieron a aparecer y, en general, no surtían efecto los recursos legales que el gobierno citó como disponibles para las víctimas. 77. De tales pruebas resulta igualmente que hubo casos de personas capturadas y detenidas sin las formalidades de ley y que posteriormente reaparecieron. Sin embargo, en algunos de estos casos, la reaparición no fue el resultado de la interposición de alguno de los recursos jurídicos que, según sostuvo el gobierno, hubieran surtido efecto, sino de otras circunstancias, como, por ejemplo, la intervención de misiones diplomáticas o la acción de organismos de derechos humanos. 78. Las pruebas aportadas demuestran que los abogados que interpusieron los recursos de exhibición personal fueron objeto de intimidación, que a las personas encargadas de ejecutar dichos recursos con frecuencia se les impidió ingresar o inspeccionar los lugares de detención y que las eventuales denuncias penales contra autoridades militares o policiales no avanzaron por falta de impulso procesal o concluyeron, sin mayor trámite, con el sobreseimiento de los eventuales implicados. 79. El gobierno tuvo la oportunidad de presentar ante la Corte a sus propios testigos y de refutar las pruebas aportadas por la comisión, pero no lo hizo. Si bien es cierto que los abogados del gobierno rechazaron algunos de los puntos sustentados por la comisión, no aportaron pruebas convincentes para sostener su rechazo. La Corte citó a declarar a algunos de los militares mencionados en el curso del proceso, pero sus declaraciones no contienen elementos que desvirtúen el cúmulo de pruebas presentadas por la comisión para demostrar que las autoridades judiciales y del Ministerio Público del país no actuaron con la debida acuciosidad ante los alegatos de desapariciones. El presente es uno de aquellos casos en que se dio tal circunstancia. 80. En efecto, de los testimonios y de las demás pruebas aportadas y no desvirtuadas, se concluye que, si bien existían en Honduras, durante la época de que aquí se habla, recursos legales que hubieran eventualmente permitido hallar a una persona detenida por las autoridades, tales recursos eran ineficaces, tanto porque la detención era clandestina como porque, en la práctica, tropezaban con formalismos que los hacían inaplicables o porque las autoridades contra las cuales se dictaban llanamente los ignoraban o porque abogados y jueces ejecutores eran amenazados e intimidados por aquellas. 81. Al margen de si existía o no en Honduras entre 1981 y 1984, una política gubernamental que practicaba o toleraba la desaparición de determinadas personas, la comisión ha demostrado que, aunque se intentaron recursos de exhibición personal y acciones penales, resultaron ineficaces o meramente formales. Las pruebas aportadas por la comisión no fueron desvirtuadas y son suficientes para rechazar la excepción preliminar del gobierno sobre inadmisibilidad de la demanda por el no agotamiento de los recursos internos. Quinto. 82. La comisión ofreció prueba testimonial y documental para demostrar que en Honduras entre los años 1981 y 1984 se produjeron numerosos casos de personas que fueron secuestradas y luego desaparecidas y que estas acciones eran imputables a las Fuerzas Armadas de Honduras, en adelante Fuerzas Armadas, que contaron, al menos, con la tolerancia del gobierno. Testificaron también sobre esta materia, por decisión de la Corte, 3 oficiales de las Fuerzas Armadas. 83. Varios testigos declararon que fueron secuestrados, mantenidos prisioneros en cárceles clandestinas y torturados por elementos pertenecientes a las Fuerzas Armadas: Inés Consuelo Murillo, José Gonzalo Flores Trejo, Virgilio Carías, Milton Jiménez Puerto, René Velázquez Díaz y Leopoldo Aguilar Villalobos. 84. La testigo Inés Consuelo Murillo declaró haber estado detenida en forma clandestina aproximadamente 3 meses.
Según su testimonio, fue capturada el 13 de marzo de 1983, conjuntamente con José Gonzalo Flores Trejo, con quien tenía una relación casual, por unos hombres que se bajaron de un vehículo, le gritaron que eran de migración y la golpearon con sus armas. Atrás había otro vehículo que apoyaba la captura. Dijo que fue vendada, amarrada y conducida presuntamente a San Pedro Sula, donde fue llevada a un lugar clandestino de detención, en el que fue sometida a amarres, a golpes, estuvo desnuda la mayor parte del tiempo, no le dieron de comer por muchos días, sufrió electrochoques, colgamientos, intentos de asfixia, amenazas con armas, amenazas de quemaduras en los ojos, quemaduras en las piernas, perforaciones de la piel con agujas, administración de drogas y abusos sexuales. Admitió que al momento de ser detenida portaba una identificación falsa, aunque 10 días después se identificó con su verdadero nombre. Declaró que a los 36 días de estar detenida fue trasladada a una instalación cercana a Tegucigalpa, donde se percató de la presencia de oficiales militares, uno de ellos el subteniente Marco Tulio Regalado Hernández, y vio papeles con membrete del ejército y anillos de graduación de las Fuerzas Armadas. Esta testigo agregó que finalmente reapareció en poder de la policía y fue puesta a la orden de los tribunales, acusada de unos 20 delitos, pero no dejaron que su abogado presentara prueba y el juicio no se sustanció. Testimonio de Inés Consuelo Murillo. 85. Por su parte, el teniente Regalado Hernández manifestó que él no tenía conocimiento del caso de Inés Consuelo Murillo, salvo lo que leyó en la prensa. Testimonio de Marco Tulio Regalado Hernández. 86. El gobierno manifestó que el hecho de que la testigo portara identificación falsa impidió dar razón de su detención a sus familiares y, además, es indicativo de que no se dedicaba a actividades lícitas, por lo que se puede deducir que no dijo toda la verdad. Añadió que lo declarado por la testigo en cuanto a que su relación con José Gonzalo Flores Trejo fue coincidencial, resulta increíble porque es evidente que ambos estaban en actividades no enmarcadas dentro de la ley. 87. El testigo José Gonzalo Flores Trejo manifestó que fue secuestrado junto con Inés Consuelo Murillo y conducido con ella a una casa localizada presuntamente en San Pedro Sula, donde varias veces lo introdujeron de cabeza en una pila de agua hasta casi ahogarse, lo tuvieron amarrado de pies y manos y colgado de manera que solo el estómago tocaba el suelo. Declaró asimismo que, posteriormente, en un lugar donde estuvo detenido cercano a Tegucigalpa, le pusieron la capucha, es un método mediante el cual se le coloca a la persona en la cabeza un forro fabricado con una cámara de neumático de automóvil, lo que impide la respiración por la boca y la nariz, hasta casi asfixiarse y le dieron choques eléctricos. Afirmó que estuvo preso en manos de militares porque cuando le quitaron la venda para tomarle unas fotografías, vio a un oficial del ejército hondureño y, en una oportunidad cuando lo sacaron a bañarse, vio las instalaciones de un cuartel. Además, se escuchaba una trompeta, se oían voces de mando y sonaba un cañón. Testimonio de José Gonzalo Flores Trejo. 88. El gobierno arguyó que todo lo declarado por el testigo, de nacionalidad salvadoreña, era increíble porque pretendía hacer creer al tribunal que sus encuentros con Inés Consuelo Murillo eran coincidencias y agregó que los dos andaban en actividades ilícitas. 89. Virgilio Carías, quien era presidente del Partido Socialista de Honduras, relató que fue secuestrado el 12 de septiembre de 1981, en pleno día, cuando su automóvil fue rodeado por 12 o 13 personas que portaban pistolas, carabinas y fusiles automáticos. Declaró que fue llevado a una cárcel clandestina, amenazado y golpeado, y que durante 4 o 5 días estuvo sin comer, sin tomar agua y sin poder ir al servicio sanitario. Al 10º día de estar detenido lo inyectaron en un brazo y lo echaron amarrado en la parte de atrás de una camioneta. Posteriormente fue colocado atravesado en el lomo de una mula, la que fue puesta a caminar por la montaña, cerca de la frontera entre Honduras y Nicaragua, zona donde recuperó su libertad. Testimonio de Virgilio Carías. 90. El gobierno señaló que este testigo reconoció expresamente que su conducta es de oposición al gobierno de Honduras y que sus respuestas fueron imprecisas o evasivas. Como el testigo dijo no poder identificar a sus captores, considera que su testimonio es de oídas y carece de valor como prueba, ya que los hechos no han sido percibidos por sus propios sentidos y solo los conoce por dichos de otras personas. 91. Un abogado, que dijo defender a presos políticos, testificó que fue detenido sin ninguna formalidad legal en el año 1982, por los órganos de seguridad de Honduras. Estuvo 10 días en poder de ellos en una cárcel clandestina, sin que se le formularan cargos, sometido a golpes y a torturas, hasta que se le remitió a los tribunales. Testimonio de Milton Jiménez Puerto. 92. El gobierno afirmó que el testigo fue procesado por los delitos de atentar contra la seguridad de Honduras y tenencia de armas nacionales, privativas de las Fuerzas Armadas, y por eso tiene interés directo de perjudicar con su testimonio a Honduras. 93. Otro abogado, que también dijo defender detenidos por razones políticas y se refirió al derecho hondureño, relató que fue apresado, en pleno día, el 1 de junio de 1982 por miembros del Departamento de Investigaciones Especiales en Tegucigalpa, quienes lo llevaron vendado a un lugar que no pudo reconocer, donde lo tuvieron 4 días sin comer y sin tomar agua. Fue golpeado e insultado. Dijo que pudo mirar a través de la venda y darse así cuenta de que estaba en una unidad militar. Testimonio de René Velázquez Díaz. 94. El gobierno sostuvo que el testigo incurrió en varias falsedades relacionadas con el derecho vigente en Honduras y que su declaración carece de virtualidad y eficacia ya que es parcializada, en cuya virtud, el interés directo es perjudicar al Estado de Honduras. 95. Sobre el número de personas desaparecidas durante el periodo de 1981 a 1984, la Corte recibió testimonios que indican que las cifras varían entre 112 y 130. Un exmilitar testificó que, según una lista existente en los archivos del Batallón 316, ese número podría llegar a 140 o 150. Testimonios de Miguel Ángel Pavón Salazar, Ramón Custodio López, Efraín Díaz Arribillaga y Florencio Caballero. 96. Con respecto a la existencia de una unidad dentro de las Fuerzas Armadas dedicada a las desapariciones, la Corte recibió el testimonio del presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, según el cual en el año 1980 funcionó un grupo llamado de los 14, al mando del mayor Adolfo Díaz, adscrito al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Posteriormente aquel fue sustituido por el grupo denominado de los 10, comandado por el capitán Alexander Hernández y
Finalmente, apareció el Batallón 316, un cuerpo de operaciones especiales, con distintos grupos especializados en vigilancia, secuestro, ejecución, control de teléfonos, etc. Siempre se negó la existencia de este cuerpo, hasta que se mencionó en un comunicado de las Fuerzas Armadas en septiembre de 1986, testimonio de Ramón Custodio López. Ver también testimonio de Florencio Caballero. 97. El hoy teniente coronel Alexander Hernández negó haber participado en el grupo de los 10, haber sido parte del batallón 316 y haber tenido algún tipo de contacto con el mismo, testimonio de Alexander Hernández. 98. El actual director de inteligencia de Honduras dijo saber, por ser persona que tiene acceso a todos los archivos de su departamento, que en el año 1984 fue creado un batallón de inteligencia que se denominó 316, cuya misión era proporcionar información de combate a las brigadas 101, 105 y 110. Agregó que este batallón sirvió inicialmente como una unidad de escuela, hasta que se creó la escuela de inteligencia a la que fueron pasando paulatinamente las funciones de adiestramiento, por lo que finalmente fue disuelto en septiembre de 1987. Añadió que nunca ha existido un llamado grupo de los 14 o de los 10 dentro de las Fuerzas Armadas o de Seguridad, testimonio de Roberto Núñez Montes. 99. Según los testimonios recibidos sobre el modus operandi de la práctica de desapariciones, los secuestros siguieron el mismo patrón, se usaban automóviles con vidrios polarizados, cuyo uso requiere un permiso especial de la Dirección de Tránsito, sin placas o con placas falsas y los secuestradores algunas veces usaban atuendos especiales, pelucas, bigotes, postizos, el rostro cubierto, etc. Los secuestros eran selectivos. Las personas eran, inicialmente vigiladas y, luego, se planificaba el secuestro, para lo cual se usaban microbuses o carros cerrados. Unas veces eran secuestradas en el domicilio, otras en la calle pública. En un caso en que intervino un carro patrulla e interceptó a los secuestradores, estos se identificaron como miembros de un cuerpo especial de las Fuerzas Armadas y se les permitió irse con el secuestrado, testimonio de Ramón Custodio López, Miguel Ángel Pavón Salazar, Efraín Díaz Arribillaga y Florencio Caballero. 100. Un exintegrante de las Fuerzas Armadas, que dijo haber pertenecido a la unidad militar que luego se organizó como Batallón 316, encargada de llevar a cabo los secuestros, y haber participado personalmente en algunos de estos, afirmó que el punto de partida era la orden dada por el jefe de la unidad para investigar, vigilar y seguir a una persona. Según el testigo, si se decidía continuar el procedimiento, se ejecutaba el secuestro con personal vestido de civil que usaba seudónimos, disfrazado y que iba armado. Disponían para ese fin de 4 vehículos pick-up Toyota de doble cabina, sin marcas policiales, 2 de los cuales tenían vidrios polarizados, testimonio de Florencio Caballero. Ver también testimonio de Virgilio Carías. 101. El gobierno recusó, en los términos del artículo 37 del reglamento, a Florencio Caballero por haber desertado del ejército y violado el juramento como militar. La Corte, mediante resolución de 6 de octubre de 1987, rechazó por unanimidad la recusación, reservándose el derecho de apreciar esa declaración. 102. El actual director de inteligencia de las Fuerzas Armadas afirmó que las unidades de inteligencia no practican detenciones porque se queman, quedan al descubierto, ni utilizan automóviles sin placas, ni usan seudónimos. Agregó que Florencio Caballero nunca trabajó en los servicios de inteligencia y que fue chofer del cuartel general del ejército en Tegucigalpa, testimonio de Roberto Núñez Montes. 103. El exintegrante de las Fuerzas Armadas afirmó la existencia de cárceles clandestinas y de lugares especialmente seleccionados para enterrar a quienes eran ejecutados. También refirió que, dentro de su unidad, había un grupo torturador y otro de interrogación, al que él perteneció. El grupo torturador aplicaba choques eléctricos, el barril de agua y la capucha. Se mantenía a los secuestrados desnudos, sin comer y se les arrojaba agua helada. Agregó que los seleccionados para ser ejecutados eran entregados a un grupo de exprisioneros, sacados de la cárcel para llevar a cabo esa tarea, para lo cual al principio utilizaron armas de fuego y luego el puñal y el machete, testimonio de Florencio Caballero. 104. El actual director de inteligencia negó que las Fuerzas Armadas tengan cárceles clandestinas, ya que ese no es su modus operandi sino, más bien, el de los elementos subversivos que las denominan cárceles del pueblo. Añadió que un servicio de inteligencia no se dedica a la eliminación física o a las desapariciones sino a obtener información y procesarla, para que los órganos de decisión de más alto nivel del país tomen las resoluciones apropiadas, testimonio de Roberto Núñez Montes. 105. Un oficial hondureño, llamado a comparecer por la corte, dijo que a un detenido no se le puede forzar violenta o psicológicamente para que brinde la información requerida, porque eso está prohibido, testimonio de Marco Tulio Regalado Hernández. 106. En un gran número de recortes de la prensa hondureña de esa época, aportados al expediente por la comisión, se informa de los casos de desaparición de al menos 64 personas, al parecer por razones ideológicas, políticas o sindicales. 6 de estas personas, que aparecieron después, se quejaron de haber sufrido tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. En estos recortes se habla de la existencia de diversos cementerios clandestinos, en los que aparecieron 17 cadáveres. 107. Según la deposición de su hermana, testigos presenciales del secuestro de Manfrado U. Velázquez le informaron que él fue capturado el 12 de septiembre de 1981, entre las 4:30 y 5 p.m., en un estacionamiento de vehículos en el centro de Tegucigalpa, por 7 hombres fuertemente armados, vestidos de civil, uno de ellos el sargento primero José Isaías Vilorio, que usaron un vehículo Ford, blanco, sin placas, testimonio de Zenaida Velázquez. Ver también testimonio de Ramón Custodio López. 108. La misma testigo informó a la corte que el coronel Leónidas Torres Arias, que había sido jefe de la inteligencia militar hondureña, dijo, en una conferencia de prensa en México, que Manfrado U. Velázquez fue desaparecido por un escuadrón especial, bajo el mando del capitán Alexander Hernández, cumpliendo órdenes directas del general Gustavo Álvarez Martínez, testimonio de Zenaida Velázquez. 109. El oficial Hernández afirmó que jamás recibió orden alguna para detener a Manfrado U. Velázquez y que ni siquiera trabajó en el área operativa policial, testimonio de Alexander Hernández. 110. El gobierno recusó, con base en el artículo 37 del reglamento, a Zenaida Velázquez por ser hermana de la presunta víctima, lo que en su opinión la hace tener interés directo en el resultado del juicio.
111 La Corte, por unanimidad, rechazó la recusación formulada, porque consideró que la circunstancia de que la testigo fuera hermana de la víctima no bastaba para inhabilitarla, reservándose el derecho de apreciar esa declaración. 112 El gobierno arguyó que las declaraciones de la testigo son irrelevantes, ya que las mismas no se concretan al hecho investigado por la Corte y lo que expresó sobre el secuestro de su hermano no le consta personalmente sino de oídas. 113 El exintegrante de las Fuerzas Armadas que dijo pertenecer al grupo que practicaba secuestros, manifestó a la Corte que, aunque él no intervino en el secuestro de Manfrado U. Velázquez, el teniente Flores Murillo le comentó cómo había sido. Fue secuestrado, según este testimonio, en el centro de Tegucigalpa en un operativo en que participó el sargento José Isaías Vilorio, unos señores de seudónimos Ezequiel y Titanio y el mismo teniente Flores Murillo. El teniente le relató que a Ezequiel se le disparó el arma e hirió a Manfrado en una pierna, ya que hubo lucha, el secuestrado fue llevado a Indumil, Industrias Militares, y torturado, luego trasladado a manos de los ejecutores quienes, por orden del general Álvarez, jefe de las Fuerzas Armadas, se lo llevaron de Tegucigalpa y lo mataron con puñal y machete. Su cuerpo fue desmembrado y los restos enterrados en lugares diferentes, testimonio de Florencio Caballero. 114 El actual director del Servicio de Inteligencia manifestó que José Isaías Vilorio fue archivador de la DNI. Dijo no conocer al teniente Flores Murillo y afirmó que Indumil nunca ha servido como centro de detención, testimonio de Roberto Núñez Montes. 115 Un testigo afirmó que fue apresado el 29 de septiembre de 1981 por 5 o 6 elementos que se identificaron como miembros de las Fuerzas Armadas, quienes lo trasladaron a las oficinas de la DNI. De ahí se lo llevaron vendado en un carro a un lugar desconocido donde fue torturado. El 1 de octubre de 1981, mientras estaba detenido, lo llamó, a través del hueco de una cerradura faltante en la puerta hacia una pieza vecina, una voz quejumbrosa y adolorida y le dijo que era Manfrado U. Velázquez y le pidió ayuda. Según su testimonio, en ese momento entró el teniente Ramón Mejía, quien al verlo de pie lo golpeó, pese a que él dijo que se había levantado por estar cansado. Agregó que, posteriormente, el sargento Carlos Alfredo Martínez, con quien hizo amistad en el bar en el que el testigo trabajaba, le dijo que a Manfrado U. Velázquez lo habían entregado a los agentes del batallón 316, testimonio de Leopoldo Aguilar Villalobos. 116 El gobierno afirmó que la declaración de este testigo no merece entera fe porque hay pormenores que no deben desestimarse, como es el hecho de haber dicho que tan solo una vez había sido detenido, en el año 1981, por dedicarse al tráfico de armas y al secuestro de un avión, cuando la verdad es que ha sido detenido en varias oportunidades por la policía hondureña por sus antecedentes nada recomendables. 117 La comisión también ofreció prueba para demostrar que en Honduras, entre los años 1981 y 1984, los recursos judiciales internos fueron ineficaces para proteger los derechos humanos, especialmente los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad personal de los desaparecidos. 118 La Corte recibió el testimonio de personas, según cuyas declaraciones. A. Los mecanismos legales en Honduras no funcionaron para averiguar el paradero y asegurar el respeto de la integridad física y moral de los detenidos. En el caso de los recursos de exhibición personal o habeas corpus interpuestos, los tribunales fueron lentos en nombrar los jueces ejecutores quienes, una vez nombrados, eran frecuentemente desatendidos por las autoridades de policía cuando se presentaban ante ellos. Varias veces, las autoridades negaron las capturas, aun en los casos en que los prisioneros después reaparecieron. No había órdenes judiciales para las detenciones y no se sabía dónde estaba el detenido. Cuando los recursos de exhibición personal se formalizaban, las autoridades de policía no exhibían a los detenidos. Testimonios de Miguel Ángel Pavón Salazar, Ramón Custodio López, Milton Jiménez Puerto y Efraín Díaz Arribillaga. B. Los jueces ejecutores nombrados por los tribunales de justicia no gozaban de todas las garantías y sentían temor por represalias que pudieran tomarse en su contra, porque en muchas ocasiones fueron objeto de amenazas y, más de una vez, apresados. Hubo casos de jueces ejecutores maltratados físicamente por las autoridades. Profesores de derecho y abogados que se dedicaban a defender presos políticos sufrieron presiones para que no actuaran en casos de violaciones a los derechos humanos. Solamente 2 se atrevieron a interponer recursos de exhibición personal a favor de los desaparecidos y uno de ellos fue detenido mientras tramitaba un recurso. Testimonios de Milton Jiménez Puerto, Miguel Ángel Pavón Salazar, Ramón Custodio López, César Augusto Murillo, René Velázquez Díaz y Zenaida Velázquez. C. No se conoce ningún caso, entre los años 1981 a 1984, en que un recurso de exhibición personal interpuesto en favor de detenidos clandestinamente hubiera dado resultado. Si algunos aparecieron, no lo fueron como consecuencia de tales recursos. Testimonios de Miguel Ángel Pavón Salazar, Inés Consuelo Murillo, César Augusto Murillo, Milton Jiménez Puerto, René Velázquez Díaz y Virgilio Carías.